El Ministerio AFE tiene el agrado de presentarles el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través del pastor Iván Reyes. A ver, le pido por favor que tome su asiento. Usted sabe que yo no sabía que venía a predicar hoy, la semana pasada. El pastor dio una orden y bueno, gloria a Dios. Dijo que se iba a tomar unas vacaciones. Está ahorita por España. Está en España. Después vamos a hablar dónde queda ese lugar. Bueno, entrando en oración esta semana, hermanos, le pedía al Espíritu Santo, le pedí al Espíritu Santo que hablase a mi espíritu y me dijera de qué debía hablar. Yo no estoy a favor de esos pastores que agarran la Biblia y abren y bueno, lo que aparezca aquí, eso es lo que voy a hablar. No, yo pienso que debemos hablar acerca de lo que el Señor, el Espíritu Santo pone en el corazón, dependiendo de la necesidad del pueblo. Y el Señor traía a mi memoria la necesidad que tenemos sobre un milagro. Bueno, yo le digo una cosa, yo necesito ver muchos milagros de Dios en mi vida. Yo no sé si usted también. Y le pedí al Señor que hablara a mi espíritu y me trajera las palabras idóneas para predicarle a usted. E investigando referente a este tema, el Señor habla en su palabra y hay dos formas, dos cosas que nosotros debemos hacer, buscar y persistir para obtener un milagro del Señor. ¿Quiere usted recibir milagro de parte de Dios? Presta atención en esta mañana, disponga su corazón a que el Señor hable a su espíritu. No se deje robar la semilla. Como Jesucristo habló en la parábola del sembrador, hay una semilla que cae en un terreno que no germina, que no da su fruto. No sea usted ese tipo de creyente. Del fruto, reciba la semilla. Bueno, lo primero que yo debo hacer para obtener un milagro es tener fe. Muchas son las cosas que hemos hablado, que hemos dicho, que hemos estudiado referente a este tema. Y este tema es tan importante que el autor, al libro de los Hebreos, dedica todo un capítulo a hablar referente a este tema. Y no quiero entrar en detalle de todas las cosas que dice ese libro, no porque no quiera, simplemente porque el tiempo no me va a dar. Pero dice el escritor que por medio de la fe muchos alcanzaron la justicia y la bendición del Señor. Hablaba referente a Enoc, un hombre que no vio muerte, que no vio corrupción a consecuencia de su fe, de su buena conducta delante del Señor. Un día iba caminando y el Señor lo tomó y lo llevó a su presencia y más nunca se supo de él porque el Señor se lo llevó. ¿Qué podemos decir referente a Abraham? Un hombre que creyó a una promesa contra promesa, aún siendo viejo, obtuvo un hijo y creyó a la palabra referente a un terreno, a una tierra que le fue dada o fue heredada por su descendencia. ¿Han leído ustedes esa palabra, esa porción? Nos faltaría tiempo para hablar acerca de Gedeón, que con 300 hombres venció a millares. Nos faltaría tiempo también para hablar acerca de Sansón, un hombre que con su fuerza y con su fe, aún después de haber pecado, tuvo la convicción y tuvo la fuerza del Señor para vencer a los filisteos. Bueno, todos estos hombres tienen algo en común, o dos cosas en común. Primero, creyeron a la palabra del Señor y segundo, obtuvieron su bendición, su milagro. Ahora, yo quiero ser semejante a uno de ellos. Yo quiero obtener también mi bendición por medio de la fe y por medio de otras cosas que vamos a hablar dentro de poco. La Biblia en diversas porciones nos habla varios ejemplos de personas que han tenido fe, pero hay uno en particular que yo quiero señalar en esta mañana y le pido que si es posible se ubique en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 27. Marcos capítulo 9, versículo 20 en adelante. Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a entrar en contexto, vamos a ver qué nos está revelando la palabra. Voy a explicar versículos anteriores que no quise leer para no extenderme mucho. Jesucristo se había apartado por un momento de sus discípulos. Cuando regresa a donde ellos estaban, se da cuenta que había una multitud y que sus discípulos estaban dentro de esa multitud. Y cuando se acerca pregunta que qué pasa. Entonces un hombre le dice, Señor, traje a mi hijo porque había escuchado de tu fama, he escuchado de que tú sacas demonios, de que tú haces prodigios, de que haces milagros, pero no te hallé, sino que vi a tus discípulos. Entonces les dije que tengo a mi hijo endemoniado y ellos no han podido sacar el demonio. En ese momento Jesucristo entonces se molesta y le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo prodigios y milagros para que ustedes crean en las maravillas de Dios? Entonces Jesucristo manda a pedir a este muchacho, ¿dónde está? Se lo trae. El muchacho botaba espuma por la boca, se movía de un lado a otro. El demonio o el espíritu que le poseía lo tenía dominado. No podía escuchar y no podía hablar. Entonces el padre, como muchos de nosotros, en la desesperación por obtener el milagro, por lo imposible, por medios humanos, le dice, Señor, aquí te lo traigo. Si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia y ayúdanos. El hombre estaba desesperado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desesperado? Y sobre todo los que somos ansiosos y los que nos gustan las cosas ya. Con frecuencia nos desesperamos. Y cuando las cosas no pasan ya, entonces nos molestamos. Nos molestamos con el Señor y la queremos pagar con el Señor y con los que están a nuestro lado. ¿O soy yo de eso solamente? Gloria a Dios, aquí hay de mi calaña. Muy bien, entonces el Señor le dice, escucha todas esas palabras. Bueno, es muy bonito lo que me estás diciendo, pero este milagro solamente lo puedes obtener si crees. Porque para el que cree, todo le es posible. El hombre entonces tomó fuerza, tomó vigor y gritó, creo, ayuda mi incredulidad. El hombre ya estaba convencido de que este que había llegado sí podía sacar el demonio, sí podía hacer lo que los otros no habían hecho, sí podía hacer lo que los médicos en la infancia de ese muchacho no pudieron hacer. Entonces el Señor reprende a este espíritu inmundo, lo saca, el muchacho queda libre, aparentemente queda como muerto, el Señor le levanta y el muchacho sigue. Muchas son las cosas que destacar de esta porción de la palabra, pero el Señor Jesucristo en este verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este es un pasaje revelador, este es un pasaje tremendo, este es un pasaje para usted, este es un pasaje para mí, este es un pasaje para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que necesitan y quieren un milagro en sus vidas. Nos habla acerca de un sinfín de posibilidades para obtener un milagro o muchos milagros por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Yo creo que todos los que están acá, me atrevería a asegurar que todos los que están acá tienen fe, porque si usted no tuviera fe no hubiese asistido a la iglesia, pero tiene fe en el Señor. Ahora, la posibilidad de todo por medio de la fe. Solamente el creer, el confiar en el Señor y en la palabra que Él me ha dicho, me garantiza que yo puedo obtener mi milagro, tener una vida exitosa y estar dispuesto para el mundo, para los avatares que el mundo va a presentar en mi día a día. Hay otra porción de la palabra que nos habla referente a un milagro de fe. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante.
Hoy vamos a entender algo tremendo. Hoy el Señor va a hablar a nuestro espíritu y nos vamos a ir de aquí llenos de fe, llenos de fuerza, llenos de vigor en el nombre del Señor Jesús. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesucristo, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Algo tremendo. Jesucristo, después que termina de hablar en parábolas en el lugar donde estaba, dispone en su corazón ir a la región de Gadara, donde se consigue el endemoniado gadareno, por cierto. Cuando llega a la orilla para tomar la barca, les dice a los discípulos y a las personas que estaban allí con él, que también habían dispuesto montarse en otras barcas para dirigirse a esa región, le dice, vamos al otro lado. Y en medio de la noche se levanta una fuerte tempestad, una gran tormenta, lo que conocemos en la vida cotidiana como los problemas y las dificultades. Dice la palabra que el viento golpeaba la barca y casi la tumbaba. El agua había crecido tanto su nivel que se estaba metiendo dentro de la barca. Y los discípulos amedrentados, asustados, lo despiertan. Jesucristo estaba durmiendo. Ellos no podían entender cómo Jesucristo estaba durmiendo en medio de esa gran tormenta. Y lo despiertan. No sé cuál de todos lo despertó, pero yo sé que lo despertaron. Señor, ¿no te has dado cuenta de lo que está pasando? No sientes el agua, no sientes el viento, no sientes como la barca se está tambaleando. Estamos por morir. Y el Señor dice la palabra que se levanta, reprende el viento, reprende el agua y luego también les da una exhortación a ellos. Les dice que por qué no tenían fe, porque eran hombres de poca fe. Y esto lo podemos traducir a nuestro día a día. Estos discípulos se habían olvidado de la palabra que Jesucristo había hablado. ¿Cuál era la palabra de Jesucristo? Pasemos al otro lado. Cuando estaban en la orilla, el Señor había dispuesto pasar al otro lado. Y cuando el Señor dice una palabra en tu vida, se va a cumplir. Ahora, en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, los discípulos se cegaron y dejaron de ver al Dios que podía, o al hombre que podía resolver el problema, y comenzaron a poner sus ojos en la dificultad, en el problema. Se olvidaron de la palabra que Él les había dado en la orilla. Y así muchos creyentes. El Señor les da una palabra estando en la orilla, y cuando comienzan a navegar se levantan vientos, tempestades, lo que se traduce como problemas, dificultades, porque en esta vida no todo es color de rosa. Usted va a tener problemas. Usted, por ser cristiano, no tiene algo favorito de parte de Dios. Usted también va a pasar por problemas y dificultades. ¿Me está escuchando? Y lo único que le va a hacer permanecer usted en la palabra, en el Señor, o en esa esperanza, es la palabra que el Señor habló para su vida. ¿Qué está esperando usted? Familia. Hermano, pero soy estéril. ¿Y cuál fue la palabra que Dios te dio en la orilla? Pasemos al otro lado. Señor, estoy esperando que mi familia se convierta, pero cada vez los veo peor. Ahora no beben viernes, sábado y domingo, sino que empiezan desde los jueves. Pero tu palabra para mí es: pasemos al otro lado. Señor, que estoy enfermo y ahora el problema en el país es mayor, el dólar se ha disparado más, las medicinas son más difíciles de conseguir, pero tu palabra para mí es: pasemos al otro lado. Cuando tú pasas al otro, cuando tú estás en medio de la mar, con esa palabra, con esa esperanza, con esa convicción, tú sabes que ese problema se va a calmar, ese problema va a pasar, porque el que te dio la palabra, en su momento se va a levantar y va a hacer que los vientos y el agua callen y se calmen. ¿Me va entendiendo? Hay una historia que una vez escuché. Había un pastor que fue invitado a una congregación. Y el Señor lo utilizaba grandemente. Y dispuso en ese momento a hablar referente a los milagros. Así como este cristiano que está hablando de los milagros. Ojalá y me pase a mí algo como lo que le pasó a él, ya le voy a explicar. Cuando él termina de predicar, una mujer se le acerca,
le dice: pastor, la palabra estuvo tremenda, tocó mi corazón. Yo quisiera invitarlo a comer hoy en mi casa, usted y a su familia. El pastor dice: yo no soy dado a responder a estas invitaciones, y sobre todo de personas que yo no conozco, pero el Señor puso algo en mi corazón y yo respondí a esa petición. Entonces dice que él llegó a la casa y la mujer, después que comieron, la mujer le dice: pastor, le voy a contar una historia. Había una vez una mujer que tenía 2 hijos, y cuando estaban pequeños, Dios le dio una palabra al menor y dijo que él lo iba a usar grandemente y que iba a ser un instrumento poderoso en sus manos, que iba a llegar a ser un gran predicador. Esta mujer, en base a esa palabra, va levantando al hijo en los caminos del Señor. Pero cuando este muchacho va creciendo, era mala conducta. Se había apartado de los caminos del Señor, cada vez era más mundano, pero la mujer seguía orando y seguía convencida de la palabra que Dios le había hablado. Ya el muchacho era hombre, y en una oportunidad a la mamá le tocó salir de viaje. Y estando de viaje, su otro hijo, el mayor, la llama para decirle que había pasado una emergencia. El hijo había muerto, el menor había muerto, aquel de quien se había hablado una palabra había muerto. El hijo mayor la llama, no le dice que había muerto, le dice que pasó una emergencia, pasó algo grave y necesita que regrese. Cuando por fin la mujer llega a la casa, se consigue que hay un velorio, y el hijo mayor la toma y la mete al cuarto y le dice: mamá, fulanito murió. La mujer quedó como en shock y le pidió al hijo que saliera del cuarto. La mujer no lloró, no hizo nada, quedó como en shock. El muchacho, preocupado, se fue nuevamente a la sala velatoria. Qué bueno que no está el pastor aquí porque lo multa. Dele gracias a Dios que estoy yo. Entonces, de repente, esa mujer sale del cuarto con un machete y sale diciéndole a todos los que estaban por ahí que no le intentaran parar, porque el que se metiera iba a llevar. Y cuando llega hasta donde está el féretro, donde está el ataúd, se para enfrente y le empieza a hablar al muchacho y le dice: mira, sinvergüenza, el Señor me habló una palabra de ti, y el Señor me dijo que tú ibas a ganar muchas almas para Él. El Señor me dijo que tú ibas a ser un instrumento poderoso en las manos de Él, y yo nunca te vi haciendo eso. Entonces, o tú te paras de ese ataúd, o yo te voy a caer a machetazo. ¿Sabe qué pasó? El muchacho comenzó a estornudar. El que estaba muerto empezó a estornudar y se levantó del ataúd. En esa sala solamente quedó el muerto y su mamá. Todo el mundo salió corriendo. Yo creo que si usted y yo estuviéramos ahí, también hubiésemos dejado el pelero. Entonces esta mujer le dice al pastor, a quien le está contando la historia, dice: pastor, le voy a decir otra cosa. Esa mujer soy yo, y mi hijo es el pastor que usted lo invitó a predicar en su iglesia hoy. Esa mujer creyó esperanza contra esperanza, porque cuando estaba en la orilla, el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Y aún cuando estaba el muchacho muerto, porque yo le voy a decir una cosa: el tener esperanza no es imposible, y el tener fe tampoco. Pero ¿sabe qué es difícil? Creer cuando ya alguien está muerto. Pero esta mujer estaba convencida de que el que le habló la palabra cuando ella estaba en la orilla tenía el poder para resucitarlo, porque la palabra no se había cumplido. Ella todavía no estaba en el otro lado, ella estaba en medio de la mar. Y me atrevería a asegurar que ese fue el momento más difícil, la tormenta más dura que esa mujer pasó. Pero como tenía una palabra de parte de Dios y la palabra no se había cumplido, decidió actuar en fe. Yo creo que esa mujer era capaz de caerle a machetazo, contar y verlo levantado. Entonces, si el Señor te ha hablado una palabra a ti, si no estás en el otro lado o del otro lado, sigue creyendo. Si la tempestad se levanta y la mar se quiere meter en la barca, espera, porque el que te dio la palabra lo va a reprender. Todo esto tiene que ver con la fe. Ahora, todos acá tenemos una porción de fe. La porción de fe que usted tiene no es la misma que yo tengo, y la que yo tengo no es la misma que usted tiene. Dios a cada cual le da una porción distinta. Pero sí estoy yo en la obligación de hacer crecer mi fe. Y esto es algo importante.
Recordemos la parábola de los talentos. Había un hombre, el Señor le repartió talentos a varios, a 3, pero hubo uno de ellos que agarró el talento y lo escondió. Y le dijo: Señor, bueno, yo entendía cómo tú eras y supe cómo eras tú y bueno, temí y guardé el talento. Ese talento de la fe que el Señor te ha dado, esa fe, tú debes hacerla crecer. Con respecto a esto, Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Para los que hemos leído la palabra, para los que hemos leído los evangelios, nos daremos cuenta que cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, fue a escoger a los 12 apóstoles. Y si hemos estudiado la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el trabajo que el Señor estaba haciendo era de suma importancia. Cualquiera de nosotros no hubiese tomado a estos hombres. A lo mejor hubiésemos ido al Sanedrín a buscar a maestros, tal vez algunos de las sectas políticas religiosas que existían, de los fariseos, de los saduceos, pero Jesucristo rompió con todos esos paradigmas, con todas esas cosas que habían sido establecidos por hombres, y fue a buscar a los que nadie daba, por los que nadie daba un medio. Buscó unos pescadores, buscó un guerrillero, buscó una persona que era cobradora de impuestos, por cierto, muy odiado por el pueblo. Y eran personas, usted se puede dar cuenta si lee la Biblia, que eran personas de escasa fe, eran personas débiles, eran personas a quien Jesucristo con frecuencia tenía que estarles detrás, eran personas que tenían mal carácter. Habían 2 hermanos a quien el Señor les apodó los hijos del trueno porque tenían mal carácter. Y en oportunidades el Señor les reprendía porque eran hombres de escasa fe, como por ejemplo esto que leímos hace rato. En una oportunidad el Señor se les aparece caminando en las aguas, ellos estaban en la barca, el Señor se aparece caminando y Pedro, como siempre de salido, con todo respeto, también quiso caminar. Y el Señor le dijo: ven, y comenzó a caminar, pero cuando vio el problema, la dificultad del viento, entonces comenzó a tener temor y se comenzó a hundir. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el Señor con frecuencia les reprendía por esta incredulidad que ellos tenían. Pero en esta ocasión, los discípulos le hacen esta petición a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Perdón, dense cuenta que no le estaban pidiendo fe per se como tal, le estaban diciendo: Señor, la fe que tenemos necesitamos que la aumentes. Y el Señor en esta oportunidad no le reprocha esa petición, porque sabía que eran personas débiles, sabía que eran personas que de verdad necesitaban la fe para su día a día, para lo que se avecinaba, para cumplir con su ministerio. Y que les dice el Señor: de cierto os digo que todo aquel que tiene fe como un grano de mostaza, como el más pequeño de los vegetales, puede decirle a una montaña: quítate y plántate en el mar, y esa montaña le va a hacer caso, le va a obedecer, se va a plantar en el mar. Entonces la fe de estos hombres fue aumentada por medio de la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que están acá necesitan que su fe sea aumentada? ¿Puede levantar las manos conmigo y decirle: Señor, aumenta mi fe? Entonces lo primero que debo entender, saber para obtener mi milagro, es que necesito tener fe en Dios, la certeza, la garantía de que lo que Él ha hablado y lo que yo estoy esperando lo voy a obtener si creo. Lo primero es la fe. Hay otra cosa muy importante de la cual no nos podemos olvidar, y esto aparece en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer. El capítulo 15 es un capítulo que en la mayoría de sus partes el Señor dedicó para hablar acerca de la permanencia que el creyente o que el hombre debe tener en él. Y aquí les dice a sus discípulos: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La vid es el árbol de uva y los pámpanos son las ramas que brotan de ese árbol de uva. Les dice: si ustedes permanecen en mí. El verbo permanecer acá se traduce a estar en. Es decir, si ustedes están en mí, así como los pámpanos están en la mata de uva o en el árbol de uva, ustedes pueden llevar fruto. ¿Cuántos acá permanecen en el Señor?
Y les dice algo muy importante: porque separados de mí, nada podéis hacer. Ustedes pueden tener la fe más grande del mundo, pero si están separados del Señor no van a poder lograr nada. Y hay gente que está esperando bendiciones. Estoy seguro que hay gente que está esperando cosas grandes. Estoy seguro que hay gente que está esperando respuestas de parte de Dios. Y hay gente que está esperando bendiciones y no está en el Señor, no permanece en el Señor. Están tocando puertas y las puertas no se abren. Están moviendo palancas y esas palancas no mueven esa transmisión. Están tocando por aquí, están hablando con fulano, están hablando con Perecejo y no consiguen la bendición porque se han olvidado de permanecer en el que sí puede hacer su bendición. Entonces, si deseo mi bendición, si deseo mi milagro, debo permanecer, debo estar en Cristo. Eso es lo primero. Otra parte, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí, continúa el hombre hablando acerca de la permanencia en él, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La primera parte le dijo que debíamos permanecer en él, porque separados de él no podíamos hacer nada. Pero ahora me está diciendo aquí que para obtener mi bendición necesito permanecer en él y en su palabra. En una oportunidad les dijo el Señor a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Hay gente que no lee la Biblia. Hay gente que la lee y la abre solamente los domingos en la iglesia o los sábados en el servicio de jóvenes. Pero entre semana no leen la Biblia. ¿Cómo es posible que un creyente que esté, no solamente porque estás esperando bendición de Dios, tú debes leer la palabra, tú debes nutrirte de ella? Hay gente que sale de su casa y espera tener un día exitoso, un día victorioso, y no ora y no lee la palabra del Señor. ¿Cómo esperas tú que Dios te bendiga? Bueno, ustedes no. Ustedes sí leen la palabra y ustedes sí oran. Pero ¿cómo un creyente puede esperar que Dios le bendiga si no permanece en él y no permanece en su palabra? Eso es ilógico. Eso es contra naturaleza, espiritualmente hablando. Entonces, si permanezco en el Señor y en su palabra, puedo pedir lo que quiero y me será dado. Todo esto de la mano con la fe. Y por último, para ir concluyendo, alegraron porque se van temprano hoy para su casa. El versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a hacer a lo mejor sí me voy a extender más, a lo mejor sí se van a las 11 de la mañana. El Señor aquí está diciendo que todas estas palabras que anteriormente habló acerca de la permanencia, las habló para que su gozo sea cumplido en nosotros. ¿Qué es el gozo? Bíblicamente, el gozo es el deleite que representa estar en el Señor y en lo que Él hace. Si el gozo del Señor está en mi vida, entonces yo voy a dar deleite en lo que Él está haciendo en mí. Todas estas cosas antes mencionadas, Él las habló para que el gozo de Él esté en mí. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? ¿Cuántos quieren permanecer, seguir en ese gozo? Entonces el Señor tiene deseo de bendecirnos, de prosperarnos, pero para obtener mi bendición debo dejar la queja. Hay gente que se vive quejando delante del Señor y viven orando y doblan rodillas y le salen callos en las rodillas y no reciben su bendición porque piden y piden sin fe. Muchas veces piden con fe pero no permanecen en el Señor, son mundanos en el resto de la semana. No permanecen en la palabra y esperan recibir bendición de Dios. Pero si tú tienes fe, permaneces en Cristo, permaneces en su palabra y el gozo del Señor está en ti, ten la certeza, ten la garantía de que aún estando en la tormenta, estando en medio del mar, aunque el mar se esté metiendo en tu barca, vas a obtener tu bendición. Dice la palabra, porque para el que cree, todo le es posible. Y para ir concluyendo con esto, la palabra del Señor dijo, libro de los Salmos: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los mortales. Yo le voy a decir una cosa: muchos de nosotros ya estuviéramos con un ACV en esta situación que vive el país, con un dólar más allá de 52,000 bolívares, que no hay medicinas, que no hay comida, que la situación está difícil. Muchos de nosotros ya estuviéramos con un ACV, estuviéramos muertos si no hubiésemos tenido la fe, la convicción, la certeza de que vamos a ver la bondad, la bendición, la misericordia de Dios y los milagros de Dios acá en la tierra de los mortales. Puede darle un fuerte aplauso al Señor.
Así que, hermano amado, el deseo del Señor es bendecirle. Llévese esa palabra hoy en su corazón. Dios le quiere bendecir. Dios quiere hacer un milagro. Diga conmigo, Dios quiere hacer un milagro en mí.